Buenas tardes, me presento. Soy Ener González Pérez. Les voy a hablar sobre los osos polares. ¿Quién no ama a este grande y blanco oso del norte? El oso polar se encuentra en la cima de cadena alimenticia y es vital para la salud del medio marino del Ártico. Además, es importante para las culturas y economías de los pueblos que viven en el Ártico. La vida del oso polar depende totalmente del mar. Es su principal fuente de alimento y el lugar donde pasa la mayor parte de su vida. Pero a medida que el clima se calienta, ese hielo se derrite y amenaza a los osos polares. Aquí un vistazo a algunos datos interesantes sobre los osos polares. ¿Por qué el oso polar tiene pelaje blanco? El oso polar tiene pelaje blanco para que pueda camuflajarse en su entorno. Su pelaje está tan bien adaptado para los ambientes árticos que a veces puede confundirse con un montón de nieve. Curiosamente, el pelaje del oso polar no tiene pigmento blanco. De hecho, la piel de un oso polar es negra y sus pelos son huecos. Tiene una capa gruesa de grasa corporal que lo mantiene caliente mientras nada y un pelaje de doble capa que lo protege del aire frío del Ártico. ¿De qué se alimenta el oso polar? El oso polar es el miembro más carnívoro de la familia de los osos. Se alimentan principalmente de una dieta compuesta por focas anilladas, ya que necesita grandes cantidades de grasas para sobrevivir. El estómago de un oso polar puede recibir el equivalente en comida del 15 al 20% de su propio peso corporal, y su sistema digestivo absorbe aproximadamente el 84% de las proteínas y el 97% de las grasas que consume. ¿Qué tan exitosa es la cacería del oso polar? Un método común de caza del oso polar consiste en que el oso se mantiene perfectamente quieto junto al orificio de respiración de una foca, esperando horas o incluso días a que una foca salga a respirar. Las focas son resbaladizas y están bien diseñadas para escapar de los osos polares. Un oso polar puede atrapar solo 1 o 2 de cada 10 focas que caza, dependiendo de una época del año y otros factores. ¿Qué tan buen nadador es el oso polar? El oso polar es considerado un nadador talentoso y puede mantener un ritmo de 6 millas por hora, 9.6 kilómetros por hora, remando con sus patas delanteras y manteniendo sus patas traseras planas para un timón. Sus patas están ligeramente palmeadas para ayudarlos a nadar. En realidad, el oso polar se clasifica como mamífero marino porque pasa la mayor parte de su vida en el hielo marino del océano Atlántico. ¿Por qué el oso polar le gusta mantenerse limpio? El oso polar les gusta mantenerse limpios porque ayuda a las propiedades aislantes de su pelaje. La piel sucia, enmarañada y mojada no funciona tan bien como aislante. Después de alimentarse, el oso polar normalmente se baña nadando o rozando en la nieve. También rueda en la nieve para refrescarse a pesar de las duras condiciones de su entorno.
El oso polar puede ser propenso a sobrecalentarse. ¿Qué tamaño tiene un oso polar al nacer? El oso polar al nacer mide lo mismo que un conejillo de indias adulto. Las madres suelen dar a luz a mellizos y los cachorros viven en sus madres durante unos 28 meses. Cuando están completamente desarrollados, los machos suelen medir alrededor de 2.66 metros de la nariz a la cola y las hembras alrededor de 2 metros. Llegan a vivir entre 20 y 25 años. ¿Dónde vive el oso polar? El oso polar vive en el Ártico, en aguas cubiertas de hielo. El oso polar depende del hielo marino para acceder a las focas. Su principal fuente de alimento, así como para descansar y reproducirse. La población total de osos polares se divide en 19 unidades y subpoblaciones. El 60% de las subpoblaciones se encuentran en Canadá. Hay entre 22.000 y 31.000 osos polares en estados civiles. ¿Cuáles son las mayores amenazas para el oso polar? La pérdida del hábito del hielo marino es la mayor amenaza para la supervivencia del oso polar, debido a la pérdida actual y potencial de su hábitat marina como resultado del cambio climático. El oso polar fue incluido como especie amenazada en Estados Unidos bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción en mayo de 2008. Otras amenazas claves son los conflictos entre osos polares y humanos, la sobreexplotación y los impactos industriales. Dado que el cambio climático obliga a los osos polares a pasar más tiempo en tierra, entran en contacto más menudo con las comunidades costeras del Ártico y otras personas que trabajan en el Ártico. Se espera que la instalación y operaciones petroleras en alta mar en el Ártico aumentan en número. Esto probablemente afectaría a los osos polares y su hábitat de muchas formas. El contacto con el petróleo derramando sería falta para los osos polares y un derrame de petróleo afectaría a toda la cadena alimenticia. ¿Por qué el oso polar es tan importante? El oso polar se encuentra en la parte superior de la cadena alimenticia y tiene un papel importante en la salud general del medio marino. Durante miles de años, el oso polar también han sido una parte importante para las culturas y economías de los pueblos del Ártico, dado que depende del hielo marino para su existencia. Se ve directamente afectado por el cambio climático, por lo tanto es una especie indicadora importante. Para protegerlos mejor es importante saber lo más posible sobre los osos polares. Una forma en que WWF está haciendo esto es recolectando eDNA, también conocido como ADN ambiental, en las huellas de los osos polares que quedan en la nieve. Los animales dejan ADN de forma natural a través de sus haces, piel y pelo.
que los científicos pueden extraer de una muestra de agua o suelo. El muestreo de DNA será más rápida, más barato y menos invasivo que los métodos tradicionales utilizados para monitorear las poblaciones, y tiene un gran potencial para aplicarse a una amplia gama de biodiversidad, incluyendo la mayoría de las especies de mamíferos, así como aves, reptiles, anfibios, insectos, plantas, incluso bacterias y virus. WWF está abordando el cambio climático, reduciendo los conflictos, monitoreando las poblaciones y reduciendo los impactos industriales. WWF ha abogado con éxito por la creación de un plan internacional de gestión del oso polar. WWF apoya proyectos comunitarios en Alaska y Rusia por medio de equipos locales de patrullaje de osos polares, mejor iluminación cerca de lugares públicos, cerca eléctricas, contenedores de almacenamiento de alimentos a prueba de osos y planes de advertencia para cuando los osos ingresen a las comunidades para ayudar a reducir los conflictos y mantener a salvo las ciudades y los osos. Los científicos han dividido a la población total de los osos polares en 19 unidades o subpoblaciones de ellos. Los últimos datos del grupo de especialistas en osos polares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN por sus siglas en inglés, muestran que 3 subpoblaciones están en declive y se estima que existe un alto riesgo de disminución a futuro debido al cambio climático, debido a la continua y potencial pérdida de su hábitat. El hielo marino, como resultado del cambio climático, a partir de mayo de 2008, el oso polar fue considerado como especie amenazada en Estados Unidos, según la Ley de Especie en Peligro de Extinción. La supervivencia y la protección del hábitat de los osos polares son asuntos urgentes para la WWF. Impactos industriales. En el Ártico, la mayor parte del desarrollo industrial sucede en áreas relativamente pequeñas. Cuando el hielo marino se aleja durante el verano, surgen más oportunidades para el desarrollo industrial en el mar y en porciones terrestres más grandes. Al mismo tiempo, el hielo que se aleja está ocasionando que más osos polares pasen periodos más largos en tierra. Se estima que las instalaciones y las operaciones petroleras en el alta mar en el Ártico incrementan en probable y que estas expansiones afecten a los osos polares y su hábitat de muchas maneras, incluyendo el contacto. El petróleo derramando sería fatal. Un derrame de petróleo afectaría toda la cadena alimenticia. El petróleo derramando en una porción del Ártico no se limitaría
El transporte marítimo a través del Ártico representa un riesgo para los osos polares, ya que el aumento del tráfico de barcazas, petroleros y buques de carga en aguas árticas también aumenta el riesgo de derrames de petróleo y perturbaciones humanas hacia los osos polares. Caza no sostenible. Mucha área del Ártico tiene un fuerte manejo y monitoreo de los osos polares, pero existen algunos lugares donde la caza no sostenible parece estarse llevando a cabo, incluyendo la caza ilegal y no declarada, protegiendo la última área de hielo del Ártico. Los científicos creen que un soporte natural de hielo en el Alto Ártico de Canadá y Groenlandia, que cubre 320 millones de acres, 129 millones o el doble del tamaño de Texas, puede persistir más tiempo que el hielo en cualquier otro lugar. Desde 1992, WWF ha estado trabajando con otros socios de conservación para preservar de manera sostenible la rica biodiversidad de esta región. Ahora, WWF trabaja en la población local para establecer un plan de gestión apropiado para esta última área de hielo en Canadá y Groenlandia. Este plan podrá proporcionar muchos beneficios como la conservación del hábitat para la especie que depende del hielo del Ártico, así como la protección del patrimonio cultural y las economías de las comunidades sociales. ¿Cómo se nutre el oso polar? En primavera la hembra sale con sus pequeños osesnos ya con varios meses de edad y pesando de 10 a 15 kilogramos. El oso polar se alimenta principalmente de focas, aves marinas, peces y vegetales. ¿Cuántos osos polares se mueren al año? Climático. La contaminación tóxica y el desarrollo de las perforaciones petroleras en el Ártico que pone el peligro al hábitat del oso polar. Cada año más de 400 osos polares son asesinados y su piel y otras partes de su cuerpo se comercializan en el mercado internacional. ¿Cuántas horas duerme un oso polar? Los mamíferos norteamericanos generalmente duermen entre 5 y 7 meses sin comer, beber, orinar ni defecar, y después emergen de sus guaridas como si nada hubiera ocurrido. ¿Cuántos hijos tiene un oso polar? Los osos polares tienen 2 crías por camada. Tras un periodo de gestación de 5 a 9 meses, las crías permanecen con la madre durante 2 o 3 años. El resto del tiempo son animales solitarios. ¿Cuánto tiempo dura el embarazo de un oso polar? Dura aproximadamente de 195 a 265 días. ¿Cuántas capas de piel tiene un oso polar? Los osos polares tienen 2 capas de piel. Los pelos exteriores forman una capa que protege a la piel interior de mojarse cuando está en el océano. ¿Cómo nace un oso polar? Los osesnos nacen en enero en el interior de la cueva donde la osa preñada se encerró para hibernar. Al nacer pasan 350 a
400 gramos. Son ciegos, casi sin pelo e incapaces de termorregularse. Abren los ojos al mes de edad y caminan antes de cumplir los 2 meses.